Validez. La validez. Se supone que el instrumento pueda medir con precisión el constructo o la dimensión que pretende medir. Si queremos desarrollar un instrumento que mida inteligencia, la teoría psicométrica indica que el mismo debe proveer inferencias válidas sobre el constructo inteligencia. Al igual que la confiabilidad es un proceso donde se obtienen diversas evidencias a través de diferentes estudios o investigaciones sobre la capacidad del instrumento para generar esas inferencias válidas que antes mencionamos. Un instrumento que mide inferencias válidas sobre un constructo tiene que ser confiable. Por eso, en la práctica, primero calculamos la confiabilidad antes de entrar a hacer estudios de validez, porque ya de por sí, el que un instrumento demuestre inferencias confiables o demuestre consistencia en su contestación o a través del tiempo, pues eso nos permite garantizar en cierto modo que los indicadores de validez pueden ser buenos. Lo que no se puede hacer realmente es calcular validez sin estimar la confiabilidad, porque cuando vayamos a calcular la confiabilidad podemos encontrarnos con que el instrumento no sea confiable. Así que primero calculamos la confiabilidad. Si el instrumento no refleja buenos indicadores de confiabilidad, lo mejoramos hasta que tengamos dichos indicadores y luego nos movemos hacia validez. Una de las primeras técnicas o evidencias que mencioné anteriormente es lo que se conoce como validez de contenido. La validez de contenido tiene que ver con cuán representativo es el contenido del instrumento con relación al constructo que pretende medir. El contenido del instrumento tiene que ser representativo del universo de conductas que pretende medir. En términos de estrategias para obtener la validez de contenido, por lo general se utilizan dos. Una de ellas es utilizar una tabla de especificaciones. Una tabla de especificaciones es como un mapa que se utiliza específicamente en pruebas. Esa es la primera técnica que se utiliza. Esta tabla primero establece los niveles cognitivos que se va a estudiar, la cantidad de preguntas, los diferentes tópicos que se van a estudiar y se hace un pareo entre los tópicos y los niveles cognitivos para poder establecer las preguntas. Así que es una herramienta que se utiliza específicamente para pruebas de conocimiento, pruebas de aprovechamiento, pruebas de aptitudes, pruebas de inteligencia, etc. Otra de las técnicas que se utiliza es el juicio de expertos. Aquí un grupo de expertos o jueces con un peritaje determinado van a evaluar los reactivos y determinar si estos son esenciales o no para medir el constructo. Una de las técnicas que es bien antigua pero todavía se sigue utilizando es la que se conoce como la técnica de Charles Loshi, la técnica de validez de contenido de Charles Loshi. Es vieja, es bastante fácil de usar. Hay otra que se utiliza también, que es la de Aikens, un poquito más reciente, pero es un poco más compleja. Y varios expertos la utilizan mucho más cuando van a trabajar con instrumentos complejos como los de inteligencia y aptitudes, o también las pruebas de habilidad. Otra de las estrategias que se utiliza es lo que se conoce como validez de criterio. Aquí lo que queremos ver es si el instrumento predice a corto y a largo plazo el comportamiento de las personas. Y entonces, pues, ¿con qué nosotros llevamos a cabo un estudio de validez de criterio? Pues primero seleccionamos un criterio de éxito, ya sea la evaluación del desempeño de los empleados, la cantidad de productividad que generan, las ventas que generan. Ese criterio debe ser válido y confiable. Y entonces lo que se hace es que se utiliza, la prueba se convierte en lo que se conoce como un predictor. Esa prueba se le va a dar a un grupo de empleados y luego se recoge la medida del criterio.
que es, como le decía, algún criterio de evaluación que se utilice que demuestre ser válido y confiable. Así que un criterio, ¿verdad?, es cualquier medida que determine éxito tanto a corto como a largo plazo. Esto nos lleva a dos técnicas para evaluar la validez del criterio: validez concurrente y validez predictiva. La validez concurrente me contesta la siguiente pregunta: ¿Carlos es exitoso? ¿Por qué? Porque trata de ver en el aquí y en el ahora cuánto potencial tiene una persona, sobre todo para ser empleado en una organización. ¿Qué se hace aquí entonces? Se administra la prueba o el predictor e inmediatamente se obtiene una medida de criterio o un criterio. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas con altos niveles de inteligencia son efectivas tomando decisiones con relación a negocio, a decisiones de negocio. Pues en este caso vamos a tomar un grupo de empresarios, le vamos a dar la prueba de inteligencia. Una vez acabamos la prueba de inteligencia, se le va a administrar un ejercicio que mida o que recoja información sobre cómo tomar decisiones asociadas a los negocios. Ese es el criterio que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y por eso es que se llama concurrente. Administramos el instrumento y recogemos el criterio inmediatamente y luego lo correlacionamos. Mientras más alta la correlación, usualmente debe ser una correlación positiva. Mientras más inteligencia, más habilidad para tomar decisiones tiene la persona en términos de negocio financiero. Eso es lo que se conoce como validez concurrente. Y entonces pues también tenemos la predictiva, que es que vamos a administrar la prueba, vamos a hablar de inteligencia y la evaluación del desempeño. Vamos a tomar un grupo de empleados, le vamos a dar la prueba de inteligencia, dejamos pasar 6 meses, recogemos una medida de su desempeño y vamos a establecer una correlación. Igualmente esa correlación debe ser positiva y mientras más alta, mejor. Aquí pues les presento el ejemplo que le traje anteriormente y me adelanto un poco a él. Aquí usted tiene inteligencia y un juego de negocio. Se administra el instrumento y luego el criterio. Aquí el primero es un ejemplo de validez concurrente. El segundo es un ejemplo de validez predictiva. También tenemos lo que se conoce como validez de constructo. La validez de constructo lo que busca es ver si el instrumento realmente está midiendo un constructo o una dimensión determinada utilizando diferentes técnicas empíricas, o sea, haciendo un análisis empírico. Por eso es que, ¿verdad?, se denomina que es el grado en que un instrumento tiende a medir las inferencias del constructo para el cual fue diseñado. Hay que llevar a cabo varios estudios para probar la capacidad del instrumento de medir el constructo, pero también de diferenciarse de otros constructos. Y tenemos las siguientes técnicas: validez convergente, divergente, matriz multimétodo y análisis de factores. Continuando con la validez de constructo, aquí van a poder ver algunas de las técnicas que mencionamos brevemente en la presentación anterior. Vamos a presentar un ejemplo de un estudio de validez convergente. Aquí tenemos una prueba de inteligencia que ya ha sido previamente validada y una que no ha sido validada, que es la que yo desarrollé. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a identificar un grupo, le vamos a dar la prueba de inteligencia que yo estoy validando y luego le voy a dar la prueba de inteligencia que ha sido ya previamente validada. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos midiendo de manera convergente dos instrumentos que miden el mismo constructo. Aquí la correlación debe ser positiva y cercana a 1. Entonces tenemos también el ejemplo de la prueba de inteligencia,
y de una escala de violencia validada. Esto es el ejemplo de un estudio de validez divergente, donde vamos a medir dos constructos diferentes. Lo único que uno no está validado y el otro sí. Por ejemplo, aquí el constructo que no está validado es la prueba de inteligencia y el que sí está validado es la escala de violencia, ¿ya?, que ha sido previamente estudiada y validada. Vamos a darle a un grupo la prueba de inteligencia, luego le damos la escala de violencia que ha sido validada y establecemos una correlación entre las puntuaciones totales de cada uno. Aquí, contrario a la correlación dentro de un estudio de validez convergente, esta correlación debe ser lo más cercano a cero posible o una correlación negativa. Así que ese es otro de los ejemplos. El tercer ejemplo es una combinación de un estudio de validez convergente y otro divergente, pero que se hacen simultáneamente, y es lo que se conoce como un estudio de matriz multimétodo. Aquí a un mismo grupo le vamos a dar la prueba de inteligencia que yo voy a validar, la de inteligencia ya validada y la de violencia. Así que una vez se administran a un mismo grupo estas tres pruebas, se obtienen las correlaciones convergentes y divergentes. Y que la única diferencia es que aquí se hace a la misma vez. En los estudios anteriores se hacen por separado. Un grupo se hace un estudio convergente y otro grupo se hace un estudio divergente. Aquí en el matriz multimétodo cogemos a un solo grupo y llevamos a cabo los dos estudios simultáneamente. Ahora vamos a hablar de la dimensionalidad de los instrumentos de medición. Cuando hablamos de los estudios de validez de constructo, dejamos el análisis de factores, ¿verdad? Y ahora hasta el momento no los hemos mencionado. Pero primero les quiero explicar el concepto de dimensionalidad. También aplica a los estudios de validez convergente, divergente y matriz multimétodo, pero también se va a enfocar en el análisis de factores. Así que ya al final de la presentación podrán ver básicamente el estudio o el tipo de análisis que se hace cuando queremos obtener factores de forma empírica en una prueba o una escala o inventario. Ahora, ¿qué es dimensionalidad? La dimensionalidad es sumamente importante porque me ayuda a garantizar que un instrumento de medición sea válido o presente inferencias válidas. Y que en principio, pues, un instrumento de medición debe representar la existencia de una o más dimensiones. Los reactivos se agrupan para medir una o más dimensiones. Las dimensiones de un instrumento se pueden o no correlacionar entre ellas. Las dimensiones de un instrumento pueden conceptuarse de forma teórica o empírica. La herramienta que se usa para estos fines es el análisis de factores. Tres preguntas importantes sobre dimensionalidad. Primero, ¿cuántas dimensiones puede medir una pregunta? Eso es sumamente importante y en la realidad el problema es que un instrumento cuyas preguntas midan más de una dimensión generan lo que se conoce como una doble identidad y eso afecta a la validez. Contestando dicha pregunta, técnicamente las aseveraciones o preguntas de un instrumento no deberían medir dos dimensiones simultáneamente porque crea un problema de validez. Segundo, si un instrumento posee varias dimensiones, estas deben correlacionarse entre sí. La contestación a esta pregunta pues va a depender de qué es lo que yo quiero medir. Si yo estoy midiendo una teoría que habla de que las dimensiones o los constructos que apoyan a la misma deben asociarse entre sí, pues la contestación es que deben correlacionarse. Y eso es bien importante para tratar de probar la validez de constructo del instrumento. La tercera pregunta, si un instrumento posee más de una dimensión, ¿qué atributos psicológicos o educativos mide el instrumento? Eso es nuevamente sumamente importante a nivel teórico. Uno determinar cuáles van a ser las dimensiones o atributos que va a medir el instrumento. Ahí, por lo general, los psicómetras nos
dirigimos hacia una teoría que tenga unos planteamientos conceptuales sobre la existencia de unas dimensiones que explican unos comportamientos determinados. También modelos, ¿verdad?, que son conceptuaciones más limitadas que una teoría, pero pues un modelo es un conjunto de variables que explican una serie de comportamientos y actitudes. Así que estas tres preguntas son sumamente importantes cuando vamos a desarrollar un instrumento, sobre todo si queremos garantizar que nos provee inferencias válidas. Ahora hablaremos de los instrumentos unidimensionales. Todos los reactivos miden solo en una dimensión. Esa es la primera parte. Todos los reactivos van a ir dirigidos a medir un constructo o una sola dimensión. Así que lo que cada respuesta evoca o busca es medir un solo atributo, y eso hace que la escala se le denomine unidimensional. La totalidad de las respuestas de la escala se va a convertir en una escala sumatoria, o sea que si yo tengo 10 preguntas que miden satisfacción laboral, yo voy a sumar lo que contestaron todas las personas en esas 10 preguntas y voy a hacer una sumatoria. Eso va a ser la escala total, y esa escala total representa teóricamente el constructo, la dimensión que se quiere medir. La validez y la confiabilidad en este tipo de instrumento también va a reflejar la calidad del mismo. Y eso es bien importante, especialmente cuando queremos medir una sola dimensión. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos multidimensionales con dimensiones que se correlacionan entre sí? Hay que evaluar si las preguntas miden cada dimensión por separado y las dimensiones deben correlacionar entre ellas mismas. Es importante determinar si esas dimensiones se calculan de manera independiente o si el instrumento genera una puntuación total. Aquí lo que estamos diciendo es que algunos psicólogos desarrollan instrumentos que simplemente lo que quieren es diagnosticar 4 constructos y no un constructo general o una puntuación general usando la puntuación total. Por ejemplo, yo desarrollé una escala que está dirigida a medir estilos, estilos de comportamiento. Se llama la escala de estilos emocionales. ¿Por qué? Porque mide 6 emociones que sí se correlacionan entre sí, pero cuando nosotros la sumamos no hace sentido esa suma de todas las dimensiones, sino la suma de cada dimensión, porque es una escala diagnóstica. Los instrumentos que son diagnósticos usualmente pues tienden a medir dimensiones separadas y no utilizan una puntuación total. Pero claro, también instrumentos que tienen puntuaciones totales en cada dimensión y una puntuación total puede también ser diagnóstico o no serlo. Así que todo va a depender de la teoría o el modelo que yo estoy utilizando. Por ejemplo, una escala que mida diferentes tipos de estrés, donde cada dimensión representa un nivel o un estresor diferente, yo puedo utilizar las puntuaciones totales de cada una de esas dimensiones pequeñas y sumarla y tener un indicador total de estrés. ¿Ven la diferencia entre la escala de los estilos emocionales y la de estrés? Y ambas pueden ser diagnósticas. Así que pues es importante ver cómo teóricamente se justifica el que una puntuación total me explique algo. Y esto le pasa mucho, sobre todo a estudiantes que están haciendo disertaciones, que muchas veces no tienen una concepción teórica clara de lo que quieren hacer y no analizan bien si esa escala simplemente va a ser para diagnosticar o si se puede generar una puntuación total de la suma de cada una de las dimensiones. Así que eso es bien importante. Ahora bien, siempre hay que tener cuidado con ítems que puedan medir más de una dimensión y que las dimensiones correlacionen. Ahora bien, si es un modelo
correlacionado, donde las dimensiones se asocian unas con otras, las correlaciones deben existir. Usualmente se recomienda que sean correlaciones de 0.50 más o menos, 0.70, pero no pueden ser el 0.80, 90 porque pudiéramos estar midiendo el mismo constructo. Por tanto, no deben ser tan altas. También se ha encontrado que hay instrumentos que poseen una estructura jerárquica en términos de unas dimensiones. ¿Qué significa eso? Que hay unas dimensiones que tienen un peso mayor que otras. Nuevamente, eso va a depender de la teoría o el modelo que uno está utilizando para construir el instrumento. Ahora también vamos a hablar de instrumentos multidimensionales con dimensiones no correlacionadas. Aquí, nuevamente, el modelo o la teoría que estoy utilizando me dice que esas dimensiones no se asocian entre sí, que deben ser o correlaciones negativas o cercanas a cero. Así que eso es sumamente importante porque ya la teoría me dice que las dimensiones no se pueden correlacionar porque nuevamente estaríamos midiendo dos dimensiones que correlacionen alto pueden ser básicamente lo mismo. En este caso, por lo general no se computa la puntuación total, tiende a ser una prueba mucho más diagnóstica porque como son constructos que son distintos o separados, podría constituir un problema conceptual y teórico el crear esa puntuación total. Por lo que dichos instrumentos pues tienen que estar debidamente conceptuados en términos teóricos. Ahora, ¿cuál es el significado de las dimensiones al nivel psicológico? Primero, los desarrolladores del instrumento tienen que conocer el significado psicológico de cada dimensión. Por tanto, hay que tratar de tener una teoría en mente o por lo menos una idea empírica, una idea conceptual de cómo se podrían comportar las dimensiones basado pues en la experiencia, en la revisión de la literatura con constructos similares. Pero lo importante es que uno tiene que saber cuál es el significado psicológico porque pues, muchos de los instrumentos lo que hacen al final del día es que operacionalizan una teoría. Y al operacionalizar la teoría, el instrumento tiene que demostrar que mide esa teoría y que tiene indicadores de validez y confiabilidad. Por lo que entonces el instrumento puede estar o debe estar enfocado en una teoría o en un modelo. Ahora bien, cuando el desarrollador no tiene una idea teórica clara, puede usar análisis de factores para tratar de enfocar mejor el instrumento a nivel conceptual. Eso es bien importante porque pasa mucho, no tanto en el campo de la psicología. Los psicólogos tenemos la tendencia a tratar de operacionalizar lo que hacemos. O sea, yo desarrollo un instrumento y les confieso que la mayor parte de estos han sido tomando una teoría en cuenta. Pero en el campo de la sociología, muchas veces un sociólogo o un psicólogo social desarrolla varias preguntas tratando de darle significado a unas observaciones que él ha hecho o ella han hecho en el campo y hacen las preguntas, no le adjudican una dimensión determinada, simplemente elaboran la lista de preguntas, se la administran a las personas, llevan a cabo este análisis de factores que vamos a explicar ya pronto y entonces ahí esas correlaciones entre los ítems permiten que uno le vaya dando significado psicológico a esas observaciones que plasmó a través de las preguntas. Ahora vamos a hablar de análisis de factores exploratorios. El análisis de factores exploratorios es una técnica estadística que permite explorar la posibilidad de la existencia de dimensiones subyacentes en un instrumento. Como les acabo de decir, si yo tengo una idea de que hay unos comportamientos que están dándose en una población, pero no tengo una explicación teórica, el análisis de factores me ayuda a través de la correlación entre los ítems
que se agrupan, y al yo analizar esos grupos de ítems puedo tratar de extrapolar algún enfoque teórico o conceptual sobre esas observaciones que yo vengo haciendo. Por lo que dicho análisis permite evaluar si hay dimensiones de un instrumento que correlacionan o no. Ahí también uno se puede dar cuenta si esas observaciones son en dimensiones que son correlacionadas o no. Esa es la ventaja del análisis de factores. Entonces, este ayuda a definir un modelo o una teoría usando datos empíricos. También en algunos libros de construcción de pruebas, los autores plantean que esto es un enfoque empírico para validar un instrumento. Porque, ¿verdad?, también está el enfoque teórico. Yo tengo una teoría, creo las dimensiones, las defino, hago las preguntas asociadas a esa dimensión, le administro el instrumento a grupos de personas y luego obtengo indicadores de confiabilidad y validez. Ahora, en términos de análisis de factores, existen dos tipos. Lo que se llama exploratorio, que un poco es lo que hemos definido, y está el confirmatorio, que ya en breve lo definiremos también. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo voy a realizar al llevar a cabo un análisis de factores exploratorios? Yo se los voy a narrar aquí, pero luego lo vamos a hacer utilizando el programa PSPP para que también no solamente aprendan a cómo hacer el análisis en la computadora, sino a interpretar los resultados. Pero un poco quiero crearle un esquema mental de cuáles son los pasos para el análisis de factores exploratorios. Primero, nosotros, una vez entramos los datos en la computadora, tenemos que seleccionar los métodos de extracción. ¿Qué es un método de extracción? Es una técnica para obtener unos factores preliminares, ¿no?, que también se le llama factores principales en algunos casos. Una de las técnicas más conocidas de extracción es Principal Axis Factoring y es una de las más recomendadas. A pesar de que hay varias, esta es una, yo la he usado muchísimo. ¿Por qué? Porque presume que las dimensiones de los instrumentos son rasgos latentes o dimensiones psicológicas. Esa es una de las razones por las cuales muchos psicólogos utilizamos Principal Axis Compounding o Principal Axis Factoring. Luego vamos a identificar la cantidad de dimensiones si tenemos una idea. Si no, podemos lanzar el análisis. Si yo tengo un modelo, una teoría, pues se me hace fácil. Y si yo definí unas dimensiones y construí unos ítems a partir de las dimensiones, yo puedo decirle, ok, máquina, dame tantas dimensiones a ver qué pasa. Ahora, como muy bien expresa la transparencia, todo va a depender si el desarrollador está buscando una teoría o un modelo o va a tratar de buscar una explicación teórica o empírica partiendo de los datos. Se usa el valor Eigen, el concepto de valor Eigen. Los valores Eigen es básicamente como, ¿verdad?, aquellos de ustedes cuando tomaron matemática y le hablaban de los puntos cartesianos o de las líneas cartesianas. Esa es la idea que utilizan los valores Eigen, tratar de que un grupo de preguntas se alineen, ¿no?, o las contestaciones a nivel matemático se alineen, ¿no?, en unos grupitos, y mientras más se alineen, ¿no?, más posibilidades hay de que estamos midiendo un constructo. Ok, ¿cuál es el indicador que utilizamos del valor Eigen? Es que estos sean uno o más. Mientras más grande, por ejemplo, un valor Eigen de 1 pudiese ser un poco peligroso, porque si yo vuelvo a tratar de evaluar estas dimensiones en otras poblaciones o en otras muestras dentro de una población, ese valor podría bajar. Ahora, cuando tengo valores Eigen de 3, 4, 5, 6, pues ya esa asociación que se da entre
esas preguntas que están creando una línea, un vector, también se le llama vector. El valor origen es como un vector, ¿verdad? Un vector que en cierto modo tiene una serie de ítems que se agrupa. Eso me da una idea de que estoy midiendo una dimensión. Continuando con los pasos para realizar el análisis de factores exploratorios, si el instrumento tiene un solo factor, hay entonces que seleccionar aquellos ítems que tengan lo que se llama factores de carga inicial, que es la correlación entre el ítem y el factor. Bastante parecido a la correlación entre el ítem y el total de la prueba, pero el total de la prueba ya está definido. Aquí es básicamente la carga del vector, que es como una sumatoria realmente de los reactivos. Pero esos factores de carga inicial como criterio deben ser igual o mayores de 0.30. Mientras más grandes, más se acercan a un posible vector. Mientras más grande son los factores de carga inicial. Si es un instrumento con múltiples dimensiones, se tiene que hacer una rotación para depurar esas dimensiones. Y hay diferentes tipos de rotaciones. Que unas van a ser... hay diferentes. Por ejemplo, Oblimin, Quartimax, Varimax, que se utilizan muchísimo, que lo que hace es básicamente eliminar aquellos ítems que no estén cerca del vector. Así que eso es bien importante. Claro, en la medida que yo elimine ítems que sean 0.29 hacia abajo, voy a maximizar la varianza o la variabilidad dentro de ese vector que me está midiendo una dimensión. Ese vector está lleno de ítems que me miden una dimensión. Cuando hagamos el análisis se va a dar cuenta. En escalas multidimensionales hay que evaluar las intercorrelaciones. Luego que yo saco los ítems que están dentro del vector que tiene valores eigen mayores, iguales o mayores de 1, pues entonces yo voy a hacer una sumatoria de todos los ítems y los voy a correlacionar entre ellos para ver cuánto correlacionan esos ítems y ver esas dimensiones, si correlacionan entre ellas o no correlacionan entre ellas. Por eso es que tenemos que hacer análisis estadístico, no es pura teoría ni especulación, tenemos que analizar los datos. Que eso es bien importante. Entonces, otra técnica que es un poquito más robusta es la que se conoce como análisis de factores confirmatorios. Esta lo que hace en principio es que busca confirmar la hipótesis de que el instrumento mide unas dimensiones determinadas y si las dimensiones correlacionan o no entre ellas. Algunos expertos piensan que el análisis de factores confirmatorios sustituye al análisis exploratorio y no es cierto, se complementan. Para yo tener un instrumento que sea fuerte, yo necesito primero hacer un análisis de factores exploratorio para explorar la existencia de unas dimensiones y cuando yo esté seguro trato de confirmar, porque el análisis confirmatorio lo que está probando es una hipótesis y es que los datos del instrumento, los que yo recojo, se ajustan al modelo de 1, 2, 3, 4, 5 factores los que yo determine. Lo cual, como segundo punto, los datos se deben o no ajustar al modelo o la teoría que postula la existencia de unas dimensiones determinadas. Y 3, los investigadores por lo general, como les mencioné hace un momentito y lo recalco, hacen análisis de factores exploratorios. Cuando depuran mejor el instrumento, entonces es que tratan de confirmar la existencia de estas dimensiones a través del análisis de factores de tipo confirmatorio. Así que aquí hemos cubierto todos los factores y las teorías y modelos y conceptos asociados a validez. Así que siempre estos temas son un poquito áridos en principio, pero en la medida que uno los va leyendo y los va trabajando, mejora mucho la capacidad de conceptuar los temas.